Hola a todos, bienvenidos al primer episodio de Conectemos. Hoy estoy muy contenta porque tengo como invitado especial a un gran amigo. A él le gusta reflexionar sobre la vida. Es papá de Luana, tiene dos mascotas hermosas que se llaman Polar y Bella y además le encantan las plantas. De hecho tiene más de 100. Y además de eso, es director de atracción del talento en Encora, es Top Voice en LinkedIn, es psicólogo, docente, speaker y conferencista internacional. Hoy tengo el honor de estar aquí con Yair López. Bienvenido, Yair. Muchas gracias, Kiara. Encantado de compartir con todos ustedes y ojalá tengamos un espacio que les sirva a todos. De todas maneras, gracias a ti más bien por tener la generosidad de compartir con la audiencia. Vamos a empezar con la primera secuencia y nuestra primera secuencia se llama Mi Primera Chamba. Okay. Así que en esta secuencia te voy a pedir que nos retornemos a esas épocas donde tú estabas en tu primera chamba, casualmente de repente como practicante, como asistente, ¿no? ¿Cómo tú recuerdas que ahí era tu comunicación, tu nivel de comunicación y cómo lo comparas como el nivel de comunicación que tienes ahora como director de atracción del talento? Cuéntanos. Qué buena pregunta, nunca me la habían hecho, pero bueno, de hecho hoy día estuve entrevistando practicantes para justo el equipo y claro, hoy en día ves mucha gente joven talentosa que ha hecho 3 voluntariados, son parte del 10º, del 5º superior, saben 2, 3 idiomas y han viajado fuera del país. Yo no era ese caso, yo no era alguien que me enteré creo que después cuando recogí mi certificado que era el tercio, pero nunca me había estado al pendiente de eso. No es que había viajado en varios lados, ni que venía del mejor colegio, ni nada. Creo que era un practicante bastante regular y por tanto conseguir prácticas me fue muy difícil. Entonces postulé a varios lados y me acuerdo clarísimo la primera persona que tuve y tiene que ver mucho con la comunicación fue, creo, una jefa que marcó mucho en mí, Carolina Obregón. Ella fue la primera jefa que tuve y me acuerdo que en la entrevista me dijo, ok, no cumples, pero tienes potencial y necesito que hagas A, B, C y estés el lunes acá. El lunes estoy aquí y córtate el pelo, ¿ves? Porque tenía que ir largota, ¿no? Entonces me fui, aparecí el lunes. Claro, en ese entonces yo tenía algo claro, ¿no? Tenía mucha desventaja en comparación del resto. Cuando estábamos en clases, muchos se explayaban sobre temas que ya conocían, ya tenían una práctica y demás. Y dije, tengo que nivelarme, dijeron. Así que lo que dije fue a mi papá, digo, papá, yo sé que me has apoyado en la carrera, pero te pido por favor que me dejes dejar un ciclo de la carrera. Estás loco, ¿por qué vas a dejar? Estás avanzando, déjame un ciclo. Yo sé lo que te digo, por favor, permítanse esa apuesta. Entonces fue la comunicación en casa de que quiero truncar 6 meses. Entonces fui a mi jefa y le dije, ya estoy, puedo quedarme hasta la hora que tú quieras. Sábado, domingo, lunes, lo que tú desees, mándame a hacer lo que tú deseas, quiero aprender. Y obviamente una empresa que un practicante leía 24/7 y bueno, sí, entonces mi primera comunicación fue esa, ¿no? Fue decirle que estoy dispuesto, yo sé que tengo desventajas, quiero darlo todo para aprender. Y 6 meses fue como meterme una máquina del tiempo, ¿no? Aprendí todo, creo que cuando regresé después de 6 meses y conecté ya sabía muchas cosas en nuestra área, ¿no? Ya las conocía mucho y por tanto nivelarme el camino ya fue mucho más rápido. Muchos retos, ¿no? Porque expresarte y demás es complicado cuando eres junior en una empresa donde hay gente con experiencia. Es complicado, pero creo que lo primero es tener en cuenta de que lanzarte, ¿no? Al final todos en un momento empezaron también de ahí, ¿no? Todos fueron practicantes y creo que fue un primer buen paso. Y comparado a la comunicación que tienes ahorita como director, ¿tú cómo crees que ha sido esa evolución? O sea, rápido, lento también, por ejemplo, liderando equipos, que es otra comunicación totalmente distinta también, es todo un arte también. Sí, de hecho me acuerdo que, bueno, en ese entonces quizás era más acelerado. O sea, estaba siempre de 1000, corría, no tiene mucha energía, entonces era bien acelerado todo hasta para decidir, como que me lanzaba, me acuerdo que acabé el año de prácticas y ya dije, ahora quiero aprender hunting. Me postulé a una hunter que me contrató con menos salario, me metí y ahí quería aprender algo más. Y de hecho, acabé antes de la carrera, acabé ya con un trabajo, ya estaba trabajando como consultor. Y si comparo ese de ayer con el de ahora, el de ayer de ahora es mucho más pausado, ¿no? Creo que en ese aspecto soy más pausado, más mesurado en lo que decido, más analítico. Todavía tengo ese espíritu de querer probar 1000 cosas y demás, pero la responsabilidad también es otra, ¿no? Hoy en día hay muchas personas que dependen de las decisiones que tome, ¿no? Entonces creo que el mismo camino te lleva a ser más analítico, pero creo que son etapas, ¿no? Uno que va desarrollando y hoy en día al menos yo soy mucho de pensar de el qué y el cómo, ¿no?
¿qué vas a decir? Contenido y forma, ¿no? Para mí es base eso, ¿no? O sea, yo puedo tener un lineamiento que quizás a mi equipo puede impactarle, pero también que ese es el qué, ¿no? Pero ¿cómo lo voy a transmitir? O sea, lo tengo que transmitir, pero el cómo para mí es importante. Es un correo, es un chat, es una reunión en la que prenda mi cámara y doy el rostro y digo, mírenme, esto es lo que está pasando, hagamos esto. Para mí el cómo es súper importante, ¿no? Entonces hoy en día soy más de esa línea y creo que sí ha habido un cambio con el Jair que empezó. Y si tuvieras que escoger a 3 personas que han influido en esa evolución en tu comunicación, ¿quiénes serían? Me queda claro que Carolina podría ser la primera. Las otras 2, ¿quiénes serían? Que dices, no, aquí yo sí, para bien o para mal, evolucioné mi comunicación. Bueno, Carolina fue la primera porque me dio la oportunidad, Uh-huh. me dio el chance de poder comunicarme, de que me escuchen, ¿no? Esa fue la primera persona. Gracias, Caro, gracias. Hasta ahorita tengo comunicación con ella. La segunda persona diría que es Henry, es mi actual jefe. Henry, él es el vicepresidente de operaciones de Centro y Sudamérica. Él porque marcó mucho en mí el aprendizaje, él fue alguien que también me dio mucha oportunidad. Yo tuve 2 etapas en Encora, donde estoy actualmente. Primero estuve a cargo de Perú, me fui a una Hunter, estuve trabajando ahí y Henry fue el que me trajo de regreso y me dio la oportunidad para manejar inicialmente 3 países y después ya la región. Y muchas conversaciones. Lo bueno es que él tiene un perfil muy diferente al mío, él es ingeniero digamos de profesión, tiene otro background y tiene una visión estratégica que me hizo aprender mucho, entonces creo que influyó bastante en las decisiones que tomé a futuro. Ha sido un gran mentor y de hecho siempre he tenido una muy buena comunicación con él. Y una tercera persona, digamos, que diría que me influyó, y voy a tratar de salir del usual, de cercanos, porque siempre los padres nos influyen, ¿no? Y demás, pero yo creo que sería mi hija Luana. O sea, voy más para abajo. Mi hija tiene 10 años. Luana me enseñó a desarrollar ese cuidado en las palabras, ese control emocional. Luana me enseñó muchas cosas. Porque a veces miramos arriba, pero a veces abajo encuentras muchas enseñanzas. Mi hija es alguien que adoro, es muy sensible, es muy expresiva, es emocional, eso me encanta, ¿no? Entonces transmite mucho. Y yo al contrario, soy muy intro, no suelo comunicar mucho eso, entonces viene ahí algo que quizás no había descubierto, expresar mi afecto, decir lo que pienso, medir mis palabras, mesurarme y usar lo que he trasladado a mi vida. Entonces arriba diría esas personas y por abajo diría mi hija. Y mira que me ha sorprendido lo que me acabas de decir, que eres muy intro. ¿Por qué? Porque tú tienes, o sea, lideras a un montón de personas en diferentes países. Sí. Tienes también que comunicarte con gente, con vicepresidentes, con gente de más arriba, con gente de más abajo, y cualquiera que te ve de lejos diría, ah, mira, qué buen comunicador. Es más, yo lo he dicho cuando te conocí, o sea, manejas tu marca personal, te comunicas bastante bien, yo no diría no sabe expresar. Sí, de hecho, la vez pasada hablaba con mi familia y me decía, una vez me dijeron algo que me quedó marcado. Me dice, lo que pasa es que a ti no te gusta socializar, pero sabes socializar. Mira. Entonces, o sea, lo ves que no es que yo llego a un lado y estoy haciendo amigos o algo así, pero cuando me toca hacerlo, cumplo ese rol, ¿no? Pero en mi día a día, los que más cercanos a mí me conocen, en casa, amigos cercanos, saben que yo no soy mucho de abrirme, de expresarme, de estar buscando así, de armar la fiesta, o de repente de estar ahí todos los fines de semana en un lado, otro lado. Yo soy alguien muy intro, me refiero a que para mí un plan perfecto es estar en mi casa el fin de semana con mis perritos, mis plantas, mi vinilo de fondo y tomándome un café o un vinito, y ese es mi plan perfecto. Estar con mi hija, irme a tomar lonchecito, desayuno a un lado, o hacer cocinar yo algo. Ese para mí es mi plan así top. Antes de ir a un lado, me siento súper tranquilo y equilibrado cuando paso eso en mi vida. Ok, antes de pasar a la siguiente secuencia, sí quería hacerte una pregunta respecto a lo que mencionaste de Henry, que es ingeniero. Ajá. ¿Cómo ha sido esa comunicación? Porque es un perfil totalmente distinto, sí. ¿No? Porque usualmente cuando alguien dice, ¿no?, un ingeniero, un contador o alguien de finanzas, ¿cómo me comunico y cómo me hago entender y cómo logro que me comprenda? ¿Cómo ha sido ahí esa comunicación? Sí, de hecho es algo que recomiendo mucho a todos. Mientras más se expongan a perfiles diferentes al tuyo, más te desarrollan, ¿no? Para mí eso es fundamental. Henry es ingeniero de sistemas, tecnología, informática, ¿no? Ese es el perfil de él. Tiene un background mucho de negocios, siempre en esa área. Entonces, alguien de ingeniería suele tener una estructura muy interesante, ¿no? Cuando tú miras un problema, lo miras desde el punto de estructura, estrategia, enfoque, indicadores, más la parte numérica. Y en la parte nuestra, lo que es gestión del talento y demás, hay mucha parte blanda, ¿no? La comunicación, el clima, la cultura. Entonces, ¿cómo
haces que ambos mundos se conecten, ¿no? ¿Cómo haces que un directorio te compre la idea de que quiere hacer un programa en el cual vas a generar engagement porque va a mejorar? Ya, un directorio lo ve mejorar en qué, cómo, ¿no? Demuéstramelo, ¿no? Entonces, esa contraparte me ayudó mucho a aterrizar propuestas, ideas que a veces uno tiene, inspirados en algo que le nace, pero ese es digamos, el punto de partida. Pero al final lo que hace que tengas presupuestos, respaldo de una empresa, es como tú vendes y plasmas esa idea y qué tanto sustento tengas. Es algo que en el transcurso del tiempo he ido desarrollando. Henry me ayudó mucho en eso, y de hecho hoy en día lo hago con mi equipo, ¿no? A veces vienen con iniciativas, me dicen, tengo tal idea, y tú como sí, pero ese indicador no, ¿por qué tantos indicadores? Elige 2, 3, 1, y digamos ese cuestionamiento ayuda mucho porque las propuestas se robustecen, ¿no? Y sobre todo te enseña mucho a saber cómo argumentar y a qué le pones balas y a qué no. Sí. A qué decides, ¿no? Ser eficiente, exacto. Ok, entonces ahora sí nos vamos a la siguiente secuencia. Ya hemos conectado un poco más contigo, Yair, sabemos muchas cosas más de ti. Vamos a conectar ahora con nuestra audiencia. Y para eso estamos utilizando un formato totalmente distinto. A ver, te voy a mostrar. Ajá. Tenemos aquí un depósito con varias preguntas de nuestra audiencia. Okay. Entonces, ¿en qué consiste? Tú vas a escoger qué pregunta vas a ir respondiendo. De hecho, al final vas a responder todas, porque las preguntas están un poco picantes y estoy segurísima que vas a dar muy buenos datos aquí. Entonces, a ver, vas a escoger una. ¿Por cuál vas a empezar? Vamos a ver, amarillito, vamos a ver. A ver. El amarillito, vamos a ver qué tal. ¿La leo? Sí. Dale, sí. A ver, una vez terminado el proceso de selección, ¿cómo debería ser la comunicación del reclutador al postulante? Uy, ok. Que a veces no se comunican también. A veces no se comunican, de hecho, uy. A ver, yo creo mucho que en los procesos de selección, bueno, nuestro insumo es la persona, ¿no? O sea, tú tienes un cliente que es el que contrata, seas un reclutador interno o externo, es un cliente que contrata, pero para mí tu principal cliente es el candidato, ¿no? O sea, al fin y al cabo el cliente lo que te pide son candidatos, ¿no? Y los candidatos son personas que tienen historias, vidas, trasfondos, ¿no? Entonces, para mí, un proceso de selección involucra mucho respeto, ¿no? Hacia la persona. En todo sentido, ¿no? Desde cómo abordas una llamada, ya sea que cumple o no cumple el perfil, ya sea si lo tienes al frente, que tenga tu total atención, ¿no? Tú ahora me estás dando tu atención y digamos, eso hace que el espacio sea agradable. Si tienes un candidato al frente y yo lo estoy con el celular o estoy mirando a otro lado o llego sin prepararme, ¿no? Sin haber leído tu CV o el perfil, genera una experiencia negativa. Entonces, para mí el respeto es importante y eso es forma de demostrarlo, ¿no? El otro punto que me parece importante es la transparencia, ¿no? O sea, a veces creemos que decirle no al candidato no cumple, no, le voy a hacer un daño, ¿qué me va a decir? A veces es mejor decir que no a no decir nada, ¿no? Entonces, si un candidato no quedó, es bueno también comunicarlo y hay medios para hacerlo. Yo he trabajado mucho tiempo como reclutador y a los colegas sé que tampoco es sencillo estar llamando a cada persona que no seleccionaste, es complicado, a veces la carga operativa es muy grande, pero siempre puedes mandar un mensaje, un correo, ¿no? O algo que al menos les dé una señal, ¿no? Un amigo me decía, les pasaba, no decir nada también es un mensaje, ¿no? Entonces, ¿qué mensaje estamos dando, ¿no? Entonces, uno, las personas son importantes. Dos, el respeto. Independientemente de cuál sea la decisión final, comunicar en todo momento es algo que transmite la calidad de tu trabajo. Sí, y sobre todo para ahondar ahí un poco más en lo que decías, ¿no? Hay personas que no comunican si es que no quedaron, si es que el postulante no quedó. Y eso también habla de la cultura de la empresa. Entonces hay que ser coherentes porque desde la convocatoria que sale, desde el flyer que pueda salir, tiene que reflejar esa cultura. Entonces, ¿qué tan alineado también está el equipo de selección con la cultura de la empresa como para visibilizarla hacia afuera? Sí, totalmente de acuerdo. Y me acuerdo cuando me entrevistaron, bueno, en Cora, donde yo trabajo, antes la región en la que yo estoy se llamaba Bántica y fue, digamos, absorbida por Encora. Y me acuerdo cuando llegué a la entrevista y la entrevista final, en ese entonces el que era el gerente general de Perú, yo llegué, ¿no? Con mi camisa, yo trabajaba en una Hunter, entonces en mi camisa, con mi saco, ¿no? Mi maletín de cuero. Y me recibió en short y sandalias, ¿no? Me acuerdo, ven, pásate, me dice, no, siéntate. Esto va a ser una conversación, me dijo. Y yo le digo, y tranquilo, me dice, acá el ambiente es así, acá la cultura es esta, ¿no? Y mientras yo estaba esperando, me acuerdo, pasaban personas en bus o en jean, y yo dije que para mí eso era muy raro en ese entonces, pero hace más de 10 años, ¿no?
Entonces me pareció disruptivo y te digo, hasta el día de hoy yo puedo decirte que eso realmente es así. O sea, la forma en la que él me habló en esa entrevista, que la vi muy horizontal, muy sincera, una conversación muy grata, hasta hoy en día lo sigo viendo en los líderes de la empresa, ¿no? Es algo con lo que nos miden incluso a los líderes, ¿no? El hecho de tener ese engagement con el equipo. Entonces yo creo que al final todo detalle de un proceso de selección marca un poco eso, ¿no? ¿Cuál es tu cultura interna? Sí, y ahí también, ahora que el postulante tiene más voto, también decide dónde quiere trabajar, porque también te pueden decir sí, pero si en el proceso hubo algo que no te gustó, te levantó tus red flags, Exacto. También el postulante es capaz de decir, no, me voy a esta otra, ¿no? Totalmente, así como las empresas seleccionan candidatos, los candidatos también seleccionan dónde ir, ¿no? Me parece totalmente justo y hay muchos medios para hoy de averiguarlo. Tal cual. A ver, vamos con la siguiente pregunta. A ver, vamos con el rosadito. Hoy no quiere salir. ¿Qué pregunta será aquí? A ver. Vamos a ver, dice... Y dice así. ¿Cuál es la mejor manera en la que un postulante puede negociar el sueldo? Ok, qué interesante. A ver, justo hace poco estaba hablando con un amigo, con Pablo, estábamos hablando de este tema. Hay varios puntos en los cuales uno puede, digamos, negociar el salario. Y yo creo que parte de la información, ¿no? El análisis, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Uno cuando trabaja en una empresa en cual sea el área, hoy en día hay muchos estudios de mercados, en general abiertos, de acceso gratuito a las personas, que indican rangos salariales de determinadas áreas y puestos, ¿no? Si tú eres, por ejemplo, de finanzas, hoy en día hay empresas como Pace, como Cornerstone, que tienen estudios salariales sobre los perfiles de finanzas en diferentes niveles y cuánto ganan. Incluso con detalles de si la empresa factura entre tanto y tanto, si la empresa es de tal tamaño, siempre, digamos, hay diversos puntos en los cuales uno puede negociar el tema salarial. Entonces, esas fuentes de información que te da un insumo de más o menos de dónde partir es una fuente muy valiosa para tener una referencia. Entonces, si tú dices, oye, yo pensaba pedir 5, pero el estudio me dice que más o menos mi posición está entre 3 y 4, y creo que estoy un poco por arriba. Al menos te da un punto de referencia para no ir en cero a esa entrevista. O de repente estoy por abajo y veo que el mercado está pagando más. Entonces eso es una posibilidad en la cual puedo negociar más para arriba. Entonces es uno. Dos, tener en cuenta de que hay mucha duda sobre, ¿doy un monto fijo o doy un rango? Sí, yo particularmente soy muy pro del monto mínimo negociable. Entonces, ¿qué pasa? Si yo digo quiero entre 3 y 4, la empresa te va a ofrecer 3, pues, ¿no? Entonces muestra un monto mínimo negociable, por ejemplo 3.500 negociable, y ese monto mínimo negociable tiene que ser en base al punto 1 que mencioné, y también analizar un poco a qué estás dispuesto tú, ¿no? O sea, estoy dispuesto digamos, a sacrificar algo. ¿Por qué? Porque hay otras variables en el paquete, ¿no? Hay empresas que te ofrecen flexibilidad, por ejemplo, trabajo remoto. Oye, me voy a ahorrar en pasajes. O sea, eso es un plus, ¿no? Hay empresas que te ofrecen formación. Oye, lo que pensaba pagar yo, lo va a pagar la empresa en un curso, eso me ayuda. O 3, hay veces en las cuales, y de hecho yo he aconsejado a muchas personas que están queriendo insertarse en sus primeros trabajos, que a veces empiezan con empresas pequeñas, ganando poco, pero les digo, entra, aprende, conoce, para que después te dé un salto a lo siguiente. También es válido sacrificar un tiempo para poder entrar. Entonces cada realidad es diferente, pero les digo, en resumen, averigüen cuánto gana su posición en el mercado. Hay muchas fuentes para poder hacerlo. Hasta ChatGPT te puede dar referencias, ¿sabes? En cualquier país tú entras de acá, soy tal perfil y demás, ahí te da información. 2, ten en cuenta que de preferencia monto mínimo negociable. Y 3, también ten en cuenta las variables de que ofrece esa oferta. Ya como un extra te digo a qué estás dispuesto, ¿no? A qué estás dispuesto según tu realidad de ese momento, ¿no? Y por ejemplo, si es que en algún momento ya tú das, supongamos en un hipotético caso, yo digo ya quiero 3.500, y luego pasando la entrevista, cuando me dicen las funciones y todo, digo no, esto no está para 3.500, está para un poco más. ¿Cómo yo le digo al reclutador, sí, mira, yo sé que esto fue lo que puse en mi expectativa salarial, pero mira, por la responsabilidad, o sea, ¿cómo abordarlo? Porque a veces también a lo que se presta es a que el reclutador también pueda pensar, este está aquí por la plata, ¿no? Entonces, que también, o sea, más allá de la cultura, quiere aprender, que se quiere capacitar, o sea, ¿cómo abordar ahí ese pedacito como para no dar esa impresión de, está por la plata y si encuentra un trabajo mejor se va a ir, que también es un riesgo en reclutamiento? Sí, pasa. Ahora, lo primero que diría es que cuando uno va a una postulación, tienes que analizar muy bien las variables de su oferta, ¿sí?
Antes de entrar, o sea, si la empresa te llamó o algo antes de que mandes ese CV, averigua bien las variables. Siempre las empresas publican el puesto, ¿no? Entonces revisa las funciones. Eso, digamos, es la fuente uno. Pero además tú puedes averiguar a la empresa, o algo que yo recomiendo mucho es, ejemplo, quieres postular al área de logística de la empresa A. Éntrate a LinkedIn, fíltrate las personas que trabajan en la empresa A y en el área de logística. Y muchos de ellos ya en su perfil ponen qué hacen, ¿no? Ahí ponen muchos, ¿no? Yo trabajo en área tal y hago tal esto. Ya tienes una idea de gente que está actualmente en la empresa, de más o menos qué haría. Ya con todo eso tú puedes al menos tener la idea de que a qué voy a ir, pues, ¿no? A qué voy a ir. Y hay ritmos, digamos, de trabajo. Por ejemplo, si voy a minería, ya sé que es un ritmo de trabajo. Si voy a un retail, ya sé que tienen otra dinámica de trabajo. Entonces siempre tener en cuenta la información previa. ¿Para qué? Para que en el transcurso del proceso no pase el cambio. Entonces, lo primero diría, si pueden hacerlo, averigüen todo antes. Ya si estás en el proceso, ya lo cambió porque, no sé, alguna condición que no sabías, no sé, pues involucra viajes que de repente no te hayan dicho, algo así, es importante decir por qué tu decisión cambia, ¿no? Explicar un poco, ¿no? Pues no simplemente, no, ahora quiero tanto, ¿no? Sino, yo entendí la posición, que era tal variable, comprendo por lo que he ido averiguando de las posiciones que va a involucrar además estas responsabilidades, no lo había tenido en cuenta. En ese sentido, desearía poder conseguir mi expectativa con X más. O sea, el por qué tu cambio, ¿no? A veces me ha pasado candidatos que me dicen, y lo que pasa es que yo no sabía que esa posición requería viajes, no lo tenía en cuenta. Entonces, considerando los viajes y demás, bueno, sí creo que mi expectativa subiría tanto. Pero me dejen claro que es por los viajes. Y muchas veces, créanme, no es que el reclutador lo ve mala, porque el reclutador quiere cerrar su proceso. Al reclutador lo miden por cierres. Y un indicador muy usual, los colegas en reclutamiento lo saben, es el time to fill. ¿Cuánto tiempo me demoro en cerrar mi vacante? A mí no me conviene tener una vacante abierta mucho tiempo. Entonces, si es un buen candidato y su respuesta es lógica, o sea, es un cambio que hace sentido, o sea, yo voy a defenderte para que mi cliente interno te contrate. O sea, tranquilos con eso. O sea, transparencia, es importante, comunicarlo adecuadamente. Y más bien el reclutador es un aliado, porque muchas veces él quiere cerrar el proceso. Él no quiere tenerlo activo, él quiere cerrarlo. El tema es cómo convencer al cliente interno, ¿no? Un gran tip, ¿ah? Un gran tip, sí, al final como tú dices, ¿no? Verlos como aliados más que como, ay, ¿qué piensa? Y puede pensar mal, ¿no? Claro, muchos miran al reclutador con temor, ¿no? Que no, me dice que no, si el reclutador quiere cerrar su proceso, él no quiere, él tiene no solo un proceso, tiene varios a la vez, un reclutador ve entre 8 a 15 procesos en paralelo, él quiere cerrarlo, ¿no? Entonces, ten en cuenta que tampoco es para él grato estar, si tiene un buen candidato al frente, eliminarlo, no, porque me dijo esto, ¿no? Si él está en su presupuesto y él considera que es una razón, él va a ver eso para poder defenderlo internamente y considerarlo. Buenísimo, Yair. A ver, vamos con la siguiente pregunta. A ver, voy con la siguiente. Vamos con Celeste. A ver, vamos con Celeste. A ver, esta dice: ¿cómo sería un buen arranque del postulante en una entrevista? Uy, ok. Qué bien, a ver. Un buen arranque, o sea, yo le diría así: tengan el equivalente de una entrevista laboral, es como un proceso de venta, ¿no? Entonces, cuando uno, no sé, tú te quieres comprar un carro, el que te vende el carro no te dice algo negativo, ¿no? Te dice, no, este carro tiene A, B, C, D, tal cosa, ¿no? Un poco así, ¿no? Y usualmente el vendedor también es muy astuto, ¿no? En qué te dice o que quizás tiene cuidado con decírtelo, ¿no? La entrevista es parecido, ¿no? Es como un proceso de venta. Tienes que mostrar en ese tiempo que te dan a la persona al frente que tú eres la persona que cumple ese perfil. No que es espectacular, no, que cumple ese perfil. Si mi perfil me pide ABC, es como yo demuestro en esa entrevista que tengo ABC. Eso es elemental. Pues ser informado es fundamental. No es ir a mostrarte y demás, él no quiere conocer, pero tú puedes ser una excelente persona, pero él necesita un candidato que cumpla ese perfil, lo primero. Lo segundo que les diría es que aprovechen los icebreakers. Los icebreakers, cuando hay una entrevista, usualmente siempre hay un espacio, una pregunta al inicial de ¿cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Una pregunta inicial que el reclutador o el entrevistador siempre lanza. Siempre, eso son los rompehielos, ¿no? Siempre hay una pregunta así. Aprovechen. Si te lanzan un icebreaker, ¿sí? Si el reclutador o el entrevistador te dice ¿cómo has estado? ¿Qué tal tu fin de semana? O algo así, aprovechalo y comenta algo diferente al usual, como por ejemplo, bien es lo usual, ¿no? Bien, todo tranquilo, es lo usual, ¿no? Es una reacción natural. Busca algo diferente. ¿Qué dice el fin de semana? Por ejemplo, ¿qué tal ¿cómo has estado? Bien, el fin de semana aproveché, salí con mi familia, justo fuimos a un club muy interesante y la pasamos genial. Y a veces el entrevistador me dice, ¿cuál fueron? A tal, ¿no? Y como que nace por ahí una pequeña conversación que hace que baje la tensión, ¿no? Que digamos haya naturalidad en la entrevista, que es lo que buscamos, salir un poco de lo robótico, digamos, muy estructurados.
Es muy importante. Si te pregunta algo relacionado a la oficina, ¿qué te pareció? ¿Te fue sencillo llegar o algo? Aprovéchalo para ver cómo lo podría tornar en que sea algo natural y que fluya algo más. Una vez me acuerdo que yo estaba entrevistando a una candidata de Colombia, ¿no? La entrevisté y ella estaba sentada como tú en la cámara y atrás tenía un cuadro grande. Entonces yo le lancé un icebreaker, ¿no? Y le dije, sin empezar la entrevista, oye, ¿ese cuadro qué es? Le dije, ¿no? Y ella lo miró así y me dijo, bueno, lo que pasa es que en pandemia yo entré en mucha ansiedad, ¿no? Entonces no sabía qué hacer, estaba en mi casa como muchos, ¿no? Y empecé a ver tutoriales en internet y sin darme cuenta descubrí que era buena para la pintura. Eso lo pinté yo, me dice. Y era un cuadro muy bien hecho, ¿no? ¿Eso lo dices tú? Sí, claro. Y se notó súper natural su respuesta. Fue un dato interesante que me permitió conocer a la persona y aprovechó el icebreaker, ¿no? Ella me pudo haber dicho, sí, un cuadro que tengo por ahí, ¿no? Para ordenar la casa, me pudo haber dicho algo muy plano, pero, digamos, aprovecho el espacio. Eso es lo primero que te diría, aprovecho un icebreaker. Y lo segundo que te diría es, anda en el mood del entrevistador. Si el entrevistador, eso es por un efecto de neuronas espejo, ¿no? En la parte lateral del cerebro todos tenemos las neuronas espejo, que es lo que hace que cuando uno bosteza, el otro bosteza. Es lo que hace, que permite adaptarte socialmente. Si yo veo a alguien triste, me pongo triste. Si veo a alguien feliz, me pongo feliz. Entonces, si un entrevistador llega con un ánimo, trata de nivelarte con ese ánimo. Por ejemplo, hay entrevistadores que son más enérgicos. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Todo bien? Sí, no llegan así. Si tú le digas todo tranquilo, lo cortas. No es natural la conexión, ¿no? La comunicación. Entonces, eso, digamos, complica el desenvolvimiento de la entrevista. Si él llega en un ritmo, trata de ir a su ritmo, en su energía, en su nivel, ¿no? Si él llega, hay unos que son más formales, ¿no? Si llega más formal, más estructurado, anda ese ritmo, ¿no? Nivélate al ritmo con el que él va, ¿no? Eso es muy importante observar. Acuérdate, es un proceso de venta. Entonces tienes que nivelarte digamos, a tu cliente. Si un cliente yo tengo que es muy formal y serio, yo no llego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, o sea, trato de nivelarme. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿no? Voy a su nivel. Es igual en una entrevista. Y lo otro que le diría es, de cara a cómo mejorar la comunicación en la entrevista, prepárense. O sea, yo resalto en la preparación, yo creo que lo tatuaría, si soy un candidato así, prepárate, ¿no? ¿Por qué? Porque es como cuando tú ibas a la universidad y exponías. Si estás al frente y no te has preparado, tienes que hablar de un tema, te pones nervioso. Y se nota. Se nota. Digamos, entras en ansiedad, se te nota, empezamos a usar el cuerpo, no nos nivelamos, nos controlamos. Eso mismo se nota en una entrevista. Entonces, de cara a una entrevista, por ejemplo, ¿a qué me refiero con prepárate? Averíguate la empresa, averíguate el entrevistador. Ten en cuenta de que hay preguntas muy comunes. O sea, eso es algo que siempre digo. Si hay preguntas comunes, ¿por qué no te preparas para las preguntas comunes? Por ejemplo, cuéntame sobre tu perfil. Es una pregunta que casi siempre la hacen. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades? Casi siempre la hacen, ¿no? ¿Cuál es tu expectativa salarial? ¿Cómo te ves acá 5 años? ¿Cuál es tu mayor logro? O sea, esas son preguntas usuales. Entonces, no vayas a improvisar. Prepara posibles respuestas para ellas. Para que cuando te las lancen, tú ya como tienes el mismo mood del entrevistador. Aproveché mi icebreaker, ya cuento algo de lo cual ya menos sé qué decir. No me agarren frío. Ir a pensar, a ver, que yo fluyo, no, o sea, si vas a una entrevista anda con todo, ¿no? Entonces prepárate. Entonces yo creo que esas 3 cosas diría. Y para darle la vuelta un poco a esa pregunta, ¿qué es lo principal de cómo no empezar una entrevista? O sea, una sola cosa, lo que tú digas, no, me dice eso y no, ya podría descalificarlo de repente, ¿no? Algo que me dice, no, a ver, yo diría que a veces pecar de confiados, ¿no? A veces de soberbios, ¿no? A veces uno puede caer en que, como que y más que decir, sino la actitud, más verlo con una actitud como que se siente súper seguro, sí, claro, no, hay candidatos que entienden mal el concepto de la seguridad y van a la entrevista como que, sí, claro, no, yo he manejado tal cosa, sí, no, ya el exceso, todo el exceso es malo, como nos decían de pequeños, da igual, en una entrevista se percibe un candidato que va a exceso de energía, confiado y demás, puede generar el efecto contrario. Tengan cuidado con eso, ¿no? La naturalidad y con los 3 puntos que les comento, más posibilidades. ¿Qué es lo que proyectan? Sí, es correcto. Vamos a la siguiente, quedan 2. A ver, voy con la siguiente. Esta dice, ¿podrías imaginar un proceso de selección completamente sin entrevistas humanas? ¿Qué perderíamos en términos de comunicación? Uy, no, de hecho es un debate, qué buena pregunta. Hay mucho debate digamos, a nivel global de cómo la inteligencia artificial, la tecnología, la automatización podría reemplazar un proceso de selección, ¿no? O sea, el mundo ideal para alguien muy técnico, yo aprieto 2 clics y demás, ¡pum!, ya apareció una persona trabajando para mí. Sería el mundo ideal.
Mi perspectiva, ¿no? Mi perspectiva, mi opinión personal, yo creo que el involucramiento de las personas en el proceso es fundamental. Que así hay partes del proceso que se pueden automatizar, totalmente de acuerdo. Sí, hay partes del prefiltro, hay muchas herramientas automatizadas en ATS que actualmente tienen la opción de cámara que pueden detectar ciertos comportamientos, hay preguntas que hacen match con el perfil, te hago un primer prefiltro del candidato, o sea, hay partes en las que sí, pero tiene que intervenir la persona de un lado. ¿Por qué? Porque al final un proceso de selección, ¿qué es? Es contratar. ¿Y qué contratamos? Personas, ¿no? Y las personas que son seres con emociones, sentimientos, ideas, ¿no? Y eso es lo que hace que una entrevista es que puedas conocer el otro lado, ¿no? El otro lado. Si no, estaríamos yendo a elegirnos a alguien muy técnico, ¿no? Entonces, en ese caso, más cuestionaría que el proceso, diría, más bien, ¿por qué ese puesto no lo reemplazas por algo técnico? No el proceso es fundamental. Y hay puestos que incluso tienen mucho más responsabilidad, que se requiere aplicar ese filtro humano, ¿no? O el match, ¿no? El match. Muchas veces puede cumplir el perfil, pero hace match conmigo, o sea, me veo trabajando con esa persona, la vemos en la cultura, se adaptaría a esta cultura, y eso quizás no te lo da una herramienta, ¿no? Ujú. Y en cuanto, por ejemplo, están utilizando ahora ya más herramientas para evaluar CVs. Ajá, Y sí. a veces están descartando talento que podría sumar. Ujú. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Hay herramientas y herramientas, diría. Hay herramientas automatizadas que hacen buenos filtros y que son de gran ayuda, pero hay otras que quizás todavía no están tan listas. Para los que no conocen cómo funciona la lógica de la herramienta, ¿no? Entonces yo tengo un perfil de puesto, ¿no? Y el perfil de puesto me pide determinados requisitos, ¿no? Carrera, formación, experiencia. Entonces yo lo que hago es meter al sistema y digo, quiero un candidato que tenga ABCDFG, ¿no? Todo lo que tenga, la carta del niño, todo. Y por otro lado tengo un candidato que aplica, postula, ¿no? Y él lo que hace es meter su currículum, ¿no? Entonces lo que hace el currículum es esa data se registra digamos, en el sistema, y lo que hace automáticamente la estructura interna es hacer el match. Tiene todos esos requisitos el CV, y en base a eso te da un porcentaje como de cumplimiento. Oye, sí, lo tiene a un 60%, 50, 70, 80, 90, 100, ¿no? Esa es la lógica, ¿no? Que cómo funciona. Entonces, bajo esa perspectiva, sí, hace sentido, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Qué pasa si ese perfil no está bien completo? O si la información que me dieron no fue la correcta. Lo que va a filtrar la herramienta es incorrecto. ¿Qué pasa si es un buen candidato pero no actualizó bien el CV? ¿Sí? No lo hizo correctamente, no puso esas palabras claves para que la máquina me detecte, ¿no? Puede ser que pierda un buen candidato. O lo peor, que le ha pasado a varios, ¿qué pasa si mi currículum está en Canva, ¿no? que es formato imagen, y no está en Word o en PDF? La máquina no lee imágenes, la máquina lee documentos, ¿no? Entonces, claro, es un buen CV, pero no lo leyó. Te considero cero porque es una imagen. Escanea una imagen, lo que él quiere escanear es un Word o un PDF. Entonces, hay gaps que pueden haber. O sea, yo digo, la herramienta no es mala, puede ayudar. Lo que diría es, hay que tomar las precauciones para usarla correctamente. Ahorita que acabas de decir lo del PDF y la imagen, sí soy. Es que pasa, Sí pasa. soy. Porque yo digo, yo Bueno, he conversado con muchos candidatos que a veces me dicen porque los formatos digitales son muy bonitos. O sea, tú ves un formato de Canva, es lindo, ¿no? Claro, el tema es eso, que es una imagen. Claro. Si la empresa está usando un sistema, el sistema no va a leer la imagen, va a leer el documento, ¿no? Ujú. Sí, 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 Buenísimo, sí. vamos con la última. A ver. A ver, voy con la última. Vamos a ver. A ver, vamos acá. Y esta dice: ¿cómo se refleja una buena comunicación no verbal en el CV? Ah, interesante. Una buena comunicación. Bueno, yo creo mucho en el enfoque de que menos es más. Eso lo creo mucho. Entonces, la estructura, o sea, lo que ponemos en el currículum es el qué, ¿no? Es el que, digamos, yo tengo tal función y demás, hice tal cosa, logré esto, estudié esto, ¿no? Pero la forma es importante, ¿no? De hecho, hay un estudio bien interesante, me lo compartió una vez un amigo, Mauricio Bock. Gracias, Mauricio. Un estudio me gustó mucho. El estudio era bien, digamos, mostraba un primer currículum, y ese primer currículum tenía toda la información como si fuera un libro. O sea, hay candidatos que le meten información que parece textos y bloques de información grande, ¿ya? Y a las personas que leían el CV le ponían como un cajito que la máquina lo que hacía era pintar en amarillo donde se dirigía la mirada de esa persona que revisa el CV. Entonces lo que vieron es que cuando ese CV era así grande, robusto, y yo le revisaba el CV, el CV se pintaba de amarillo arriba, abajo y ya nada más. Es decir, la persona miraba solamente la parte de arriba y le daba flojera leerlo y lo pasaba, lo eliminaba, el reclutador.
Y hicieron otro estudio en el cual ese mismo CV lo pasaron a otro formato, en el cual era un formato de bloques. O sea, limpiar un poco la información y hacerlo por bloques. Y cuando le pusieron a los reclutadores esa máquina para que vea el CV, el color amarillo se pintaba a lo largo del todo el CV. Sí lo leían. Entonces, era la misma información, pero mostrada de diferentes formas. Entonces, el cómo lo muestras es súper importante en el currículo. Lo otro que diría es menos es más. A veces creemos que poner un CV con muchas cosas y demás, pues no, para impactarle, menos es más. ¿Qué quieres agregar? Yo he visto currículums de gente de 15 años de experiencia de una hoja. Súper potentes, bien estructurados, concisos, ¿no? Eso es muy importante. Y lo otro que diría es que a veces hay mucho debate sobre, no, pero el CV, no, para que me llamen a la entrevista voy a ponerle, si la foto voy a ponerle eso. Yo digo, la foto no resta, ¿sí? No resta. Yo creo que la foto es algo que puede complementar bien el CV, pero una foto hecha para el CV. Sí, no la foto del pasaporte que salimos así, que medio raros, todos serios, no esa no, sino una foto hecha para el CV. Y eso tiene sus características: fondo claro, vestimenta formal, ¿no? Mirada cálida, ¿no? Alta calidad, una foto hecha para el CV. ¿Sí? No cualquier foto que agarro y la monto simplemente, ¿no? Eso es súper importante y es parte de lo que complementa el CV. Ahora, también hay muy buenos currículos en los cuales no tienen foto, ¿ah? O sea, de hecho hay países en los cuales se ve mal poner foto, ¿no? Porque lo consideran como que puede ser discriminatorio. O sea, depende de cada cultura también. Pero la foto no resta, pero si le agregan que cumple ese criterio y transmite, sí, pero una buena foto, no esa foto del DNI, ¿no? Ok, Yair, una pregunta que es, mira, como tú sabes, en la comunicación, claro, existe la comunicación con el otro, con familia, con amigos, en el trabajo, etcétera, ¿no? Pero también existe esa comunicación que tenemos con nosotros mismos en el día a día, donde a veces nos hablamos bonito, nos reñimos también, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo tú crees que deberíamos comunicarnos nosotros mismos cuando en varios procesos de selección nos dicen no o nos rechazan? O sea, ¿cómo? Porque a veces uno reniega y dice, hasta duda de repente no estoy apto y me falta estudiar más. O sea, ¿cómo comunicarse ahí uno consigo mismo? De hecho, recientemente estuve ayudando a unas personas a pasar este proceso de recolocación o búsqueda laboral. Tuve algunos casos recientes muy cercanos. ¿Por qué? Porque usualmente en inicio de año mucha gente quiere nuevos retos, cambiar. Entonces estuve conversando con varias personas al respecto, ¿no? Lo primero que les diría es que buscar empleo tiene que ver mucho con estrategia. Mucho. Lo usual, lo natural de una persona que cuando, no sé, me despiden o estoy buscando empleo es disparar el CV. Hacen un CV y lo mandan a todos lados. Y sabes algo, y dicen, no, disparan. ¿Qué es eso? Eso te frustra. Porque como haces mucho esfuerzo y después, ¿no?, lo que regresa de ese esfuerzo a veces es mínimo o es nulo, uno se frustra, ¿no? O si por ahí te llamaron una vez y no volvieron a llamar, ya uno se empieza a frustrar. No cumplo, ¿qué voy a hacer? Y uno se tensiona mucho. Yo recomiendo mucho la estrategia. ¿A qué me refiero, no? Es armar todo lo que va a implicar tu búsqueda laboral. Por ejemplo, un horario, ¿no? ¿En qué horario vas a buscar trabajo? ¿De qué hora a qué hora? Tienes que tener una estructura. Así como trabajabas y tenías un horario para tus reuniones o algo igualito. ¿Cuál es tu horario de trabajo? Lo otro a tener en cuenta es tus herramientas, ¿no? Un CV, ¿no? Tu LinkedIn bien hecho, ¿no? Si no estoy seguro de eso, buscar las fuentes para poder mejorarlo. Mis herramientas. Mi preparación de cara, me llaman y cuando esté en entrevista me voy a desenvolver bien. Tu preparación tú como candidato en una entrevista. Todas tus herramientas, tu tiempo, tus herramientas, no es postular a cualquier lado, es sincerarte en qué es lo llamado tu target, ¿no? A qué tipo de empresas puedo postular, o sea, a qué empresa podría interesarse en mí. Si toda mi vida he trabajado en banca y finanzas, muy posiblemente las empresas de banca y finanzas se puedan interesar en mí, pero también hay otras relacionadas que puedan interesarse. Entonces, ¿qué target? ¿A qué empresas voy a atacar? ¿No? Después lo otro, ¿cómo lo voy a hacer? ¿No? Mis plantillas, ¿cómo voy a abordar esa empresa? ¿No? ¿Cómo lo voy a contactar? Hay queries, formas de poder hacerlo en LinkedIn, en búsquedas booleanas, hay muchas formas de poder hacer, pero sentarte a armar esa estrategia del tiempo, la forma, las herramientas y todo es fundamental. Es igual como cuando uno trabajaba y tenías horario y todo, y tenías igualito, es buscar trabajo. Buscar trabajo es un trabajo, ¿no? Entonces, de cara a eso, ya empiezas a tener tus acciones, ¿no? Y ahí empiezas a tener, digamos, el feedback, no quedé o sí quedé y demás. Lo primero que les diría es, no sean duros con ustedes mismos, ¿no? Este es un proceso. No es que a la primera, es un proceso. Y está bien que no te seleccionen. Está bien, porque por algo pasó, por algo no hubo en ti. A veces no es un tema de que lo hiciste mal. A veces es que habían dos candidatos que eran igual, pero de repente te pedí un poco menos. Es lo mismo, pero este pedí un poco menos. No estabas mal tú, era un tema de X de mercado, que de repente tú ni sabías al respecto.
Puede ser a veces un tema de afinidad, puede ser que llegó un referido, puede ser de que el presupuesto lo congelaron para el siguiente mes o un mes o simplemente eliminaron la posición. Hay muchas variables, no te frustres, enfócate, es lo que te diría como otro punto, en lo que está en tu control. La tensión muchas veces viene porque nos enfocamos en cosas que no están en nuestro control, ¿no? Quiero que esa empresa me llame, no está en tu control, ¿no? Si está en tu control, hacer un buen CV, buscar en tu networking si por ahí consigues a alguien que trabaje ahí para poder llegar y presentarte. Eso sí está en tu control, hacer eso. Pero simplemente sentarte a que la empresa te llame después de haber dado clic en Boomerang, eso no está en tu control, porque eso es algo es uno de mil, ¿no? Entonces tengan en cuenta enfocarte en lo que está en tu control, eso es muy importante. Y lo último que les diría es, piensen en ustedes como, digamos, su principal tesoro, su principal fuente, digamos, de felicidad, ¿no? Cuídense mucho, eso es lo que diría, ¿no? A veces somos demasiado duros con nosotros en las palabras que nos decimos. No, es que no, yo no sirvo, nunca me voy a recolocar, no me va a pasar, no, eso lo que hace es golpearte, te quiebra, ¿no? te vas rompiendo a poquito, ¿no? Cuidado con sus palabras. Yo soy muy celoso con mis palabras, conmigo, ¿no? Cuando un perrito no me sale o no logro algo, soy muy celoso con lo que me digo, muy celoso. Es como que cuando me hablo, qué me digo, qué permito que me afecte y qué permito que no me afecte. Eso para mí es fundamental. Entonces, mucho cuidado con lo que se diga. Y eso es un proceso, pero estrategia fundamental. Y qué importante lo que has dicho, el no ser duro consigo mismo, porque sucede en cualquier proyecto o algo que quieras sacar. A veces se habla mal, ¿no? Es más, al otro a veces le hablas mejor que como te hablas a ti mismo. Y qué importante es también cuidarnos y ser celosos, como decías, con lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Correcto. Entonces, yendo hacia una comunicación que trasciende, quisiera que nos cuentes un caso de éxito o un ejemplo aplicable de repente donde tú sientas que la comunicación haya sido un punto fundamental, ¿no? Ya puede ser una historia tuya o de alguien más de repente. Bueno, a mí, como saben, cuando llegó esta época de pandemia tuvo varios cambios, ¿no? La pandemia fue dura para todos. Me acuerdo clarísimo que, bueno, yo justo llegaba de apertura, eran días, yo llegaba de aperturar la sede de Colombia, o sea, había mucha felicidad porque abríamos una nueva sede, o sea, venía el crecimiento por ahí, y acuerdo que bajé al aeropuerto, salí y había letreros ya como que anunciando de que había algo, ¿no? Todavía no era como COVID como tal, pero algo había raro, te hacían unas pruebas y bueno, ¿no? Llegué. A la semana que pasó ya estábamos todos en casa sin poder salir. Y el momento fue mucha incertidumbre, muchos clientes cancelaron, era natural, los clientes cortaban presupuestos, había temas duros, ¿no? Candidatos que enfermaban, clientes que enfermaban, o sea, era un escenario complicadísimo. Y bueno, mi equipo está distribuido en Latinoamérica, entonces éramos varios de diferentes culturas y muchas realidades similares. O sea, lo que tú podías ver que lo que le estaba pasando al de Bolivia, le estaba pasando al de Argentina, también le estaba pasando al de Costa Rica y le estaba pasando al de Perú y todo le estaba pasando lo mismo. Entonces era como que ver eso está en todo el mundo, ¿no? Era más tenso todavía. Entonces lo que hice fue convocar una reunión, ahí quizás los que estaban todavía o estuvieron lo recuerdan, convoqué una reunión. Prendí cámara y les dije, yo no tengo la respuesta de qué va a pasar en adelante. Lo que sí les puedo contar es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y fui transparente en todo lo que estaba pasando. Los clientes, complicaciones, procesos, cambios que van a haber, estructuras. Y les dije, pero vamos a superarlo. No sé cómo, pero lo vamos a superar. O sea, esto va a pasar, esto va a suceder, esto es un momentáneo, vamos a pasarlo. Pero para eso nos necesitamos todos. O estamos todos aquí con miedo, o estamos todos integrados, viendo qué hacer con esto para sacar, como unas palabras que me decía mucho Luisca, el ex fundador, bueno, que lo que fue Avantika, él decía, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos, nos decía, ¿no? Muchos nos decía eso. Uso las palabras del fundador, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos en esto y tomemos acciones. Y me acuerdo que después lo puse en un mensajito también en el chat, o sea, lo dije en la reunión, lo puse en el chat. Muchos ahí del interno que tenemos le pusieron un corazoncito y demás y lo guardé, le tomé un screenshot y lo guardé en una carpeta y yo dije, cuando esto pase yo voy a sacar esto y lo voy a pegar para que lo vean, y pasó, ¿no? Y así fue, o sea, pasó todo el tema. Curiosamente el mercado de tecnología tuvo un impacto breve porque más bien a nosotros nos pasó lo contrario, las empresas empezaron a invertir en tecnología y de lo que estábamos así el trabajo vino volando en picada, el equipo creció y demás. Y un tiempo después saqué la imagen, lo recordamos todos con mucho, pero creo que
era dar la cara, ¿no? Era dar la cara y a veces los líderes no tenemos la respuesta a veces, pero el simple hecho de estar ahí, mostrarte, decir las cosas con claridad, no ocultar nada, ¿no? No querer cambiar la versión para, digamos, no, para que no se preocupen, ser transparentes, ¿no? Son personas y al final ellos también tienen preocupaciones, tienen hogares, tienen responsabilidades que dependen de ese trabajo y pueden preocuparse. Entonces el hecho de dar la cara a veces ayuda mucho, así que creo que es una experiencia que recuerdo bastante. Y qué importante lo que acabas de mencionar, Yair, porque a veces cuando lideramos equipo nos olvidamos de esas sesiones simplemente para contener al equipo y decir, miren chicos, yo también tengo miedo, o sea, yo no sé qué va a pasar, pero ¿y tú cómo te sientes? ¿Qué está sucediendo en tu casa, con tu familia? ¿No? Entonces, qué importante es darnos esos espacios. Sí, totalmente. De hecho, en ese momento, como no tenía respuestas y demás, algo que hice, el equipo es grande, el equipo era alrededor de 30 personas, agarré y llamé uno por uno. A cada uno le agendé un one-on-one, a los 30, un one-on-one, y mi pregunta más allá de algo era, ¿cómo estás pasando tú la pandemia? O sea, ¿cómo están en casa? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo estás? O sea, y me dio sorpresa, ¿no? Había uno que estaba en la casa de un familiar, otro que se había quedado en un lugar varado, y estaba por ahí con su computadora, otros que sí, digamos, ya había tenido un familiar que estaba contagiado. O sea, cada uno por uno le hice preguntas más de cara a cómo están pasando la situación ustedes y sus familias. Y me dio sorpresas grandes que le dije, ok, entonces ya al menos yo sabía que, ok, a tal persona si requiere flexibilidad, dale, ¿no? Si tienes que desconectarte una reunión, dale. Si pasa, entonces nos hablábamos mucho, pero tomarme ese tiempo creo que fue algo que me ayudó bastante, el hecho de sentarme con cada uno y, digamos, poder conocer ese otro lado de cómo estás en casa. Deja al lado del margen del trabajo, cómo estás tú ahorita en casa pasándola. Y me llevé mucha información que me ayudó bastante, al menos a poder sobrellevar ese momento duro, ¿no? Así que, líderes, apliquemos, porque ha sido un gran consejo y de verdad que a la larga tiene bastantes frutos con el equipo también a nivel de proactividad, ¿no? Entonces, vamos a pasar a una secuencia que lleva el nombre de una tendencia que está hoy en día, que se llama Escuchamos, no juzgamos. Pero va a ser un poquito diferente. Aquí, en esta secuencia, lo que quisiera es que nos cuentes una situación donde de repente tú, de primera impresión, pensaste algo de esa persona, pero luego ya cuando la escuchaste, te diste cuenta que esa percepción era errónea, ¿no? Cambió esa percepción. Que escuchamos, no juzgamos. Bueno, me acuerdo una experiencia no directa, digamos, o sea, la situación fue la siguiente. Estábamos buscando una posición que era un practicante para el equipo de atracción del talento. Estábamos creciendo y era una posición nueva. Entonces el perfil ideal, al menos que imaginábamos, era alguien que sea muy extrovertido, muy suelto, comunicativo, que sea de carrera afín y que quiera hacer prácticas, ¿no? Y ojalá, bueno, que tenga buen inglés porque la comunicación es en inglés. Entonces fue el perfil y ya vamos a una dinámica en la cual habían varias personas en una sala. Y en esa dinámica, digamos, expusimos un caso, yo lo dirigí, expusimos un caso, y yo suelo hacer preguntas de todo tipo, como para romper el hielo y demás. Y bueno, al menos siempre me gusta invitar a personas de mi equipo para que también observen, no ser yo el que decía, ¿no? También tener otros puntos de vista, ¿no? Entonces habían como 4 o 5 personas que entraron de mi equipo para ver quién era la futura compañera que iba a estar ahí, compañero que iba a estar con nosotros. Entonces acabó la dinámica, entonces yo lo que al menos siempre me gusta hacer es, antes de que me den su feedback por aparte, además pongo en la pizarra todos los nombres, ¿sí? Y uno por uno vamos conversando sobre por qué sí, por qué no, y hacer rica la comparación de por qué tú sí crees, por qué tú no crees y demás. Y así vamos definiendo, y había candidatos que tenían 3 checks, 4 checks, en los que decía, sí va de todas maneras para la siguiente etapa, que es una entrevista, no, por X motivo y demás. Entonces siempre me gusta hacer eso. En esa parte, cuando tocó hacer el feedback, había una candidata que no había hablado mucho, había hablado lo justo y necesario, pero lo que había hablado era muy acertado. Era una persona que no se paró primera, no es que habló cada rato en la dinámica, ¿no? Pero lo que habló fue muy correcto y muy bien sustentado. Entonces, cuando tocó poner los checks, casi todos le habían puesto no a esa candidata. Y yo le puse sí. Le dije, ¿pero por qué sí? Me dicen. Yo le decía, no, es que no siguen mucho de eso, de que el que habla más o esto es el que digamos, cumple mejor, no necesariamente, ¿no? Y como que no les había gustado mucho eso porque imaginando a alguien con más, como decían, alguien que vibre más, no sé, pero no necesariamente es así, hay personalidades, ¿no? Y yo dije, bueno, no perdemos nada, dije, o sea, no digo que la voy a contratar, lo que digo, no perdemos nada, que pase una siguiente etapa. Y en la siguiente etapa no entrevisto solamente yo, entrevista a otro líder y yo. Entonces,
y comparemos y definamos. Listo, está bien. Okay. Te pasaron los candidatos que sí, y curiosamente nos pasó lo contrario. Los que se habían comunicado más, así, se pusieron muy nerviosos, o digamos, no eran lo que pensábamos en la entrevista. Y esa candidata que entrevistamos, cuando salió el otro líder y salí yo, dijimos, los dos nos miramos y dijimos, sí. O sea, sí, rotundo sí. En resumen, para hacerlo corto, cortamos practicante, ascendió a los 4 meses, a los 6, 7 meses más volvió a ascender. Después manejó proyectos corporativos, lideró varias iniciativas y el equipo la adoraba. O sea, la adoraba. Hasta ahorita la quiere muchísimo. Y muy posiblemente pudo haber sido una candidata que ni siquiera pase una dinámica. Entonces, comunicar no solamente es hablar mucho o explayarnos en exceso, sino es muchas veces decir lo correcto. Claro, y ser oportunos también, ¿no es cierto? Qué gran enseñanza, porque a veces nos sesgamos, ¿no? Como tú decías, ¿no? El tema verbal, ¿no? Usualmente uno dice, gestión humana, gestión del talento, alguien más extrovertido, canchero, de repente, pero qué importante también saber escuchar y en qué momento también intervenir, ¿no? Sí, no jugamos por eso, no hay que tener prejuicios, que no habló, entonces no es buena, no, o sea, a veces puede ser que tenga otra forma de comunicar, otra personalidad, ¿no? Por eso, escuchemos y no juzguemos. Exactamente. Entonces, antes de ir al cierre oficial, sí quisiera que nos dejes un mensaje de reflexión a la audiencia. Puede ser hacia el postulante o hacia el equipo de selección o hacia la sociedad en general, de la importancia de la comunicación o en general qué es lo que tú quisieras con lo que la gente se quede, ¿no? Ok, algo que les diría es, hay algo que leí hace poco que me cerró varias ideas. Yo lo había leído de otras formas, pero en esta me gustó mucho, que decía que muchas veces no es lo que te pase, sino es cómo interpretas lo que te pase, ¿no? No ser seleccionado en un proceso de selección puede ser algo malo como puede ser algo bueno, ¿no? Quizás que no te hayan ascendido puede ser algo bueno, como también, si lo ves de otro punto de vista más negativo, puede ser algo malo. Quizás no era la oportunidad para ti, te necesitabas trabajar más en ti. Entonces, interpretemos bien los mensajes, es lo que te diría, ¿no? Porque a veces partimos de no, es malo, no necesariamente, no necesariamente. A veces tener una exposición en la cual no te salió bien, o una reunión para la que te preparaste y no te salió bien, de repente era necesario para que la siguiente te salga mejor y veas qué puntos trabajar. Entonces, mucho cuidado en interpretar los mensajes, es algo que les diría, mucho cuidado con eso, porque a veces somos demasiado duros me incluyo, ¿no? A veces negativos con algunos temas. Cuidado en eso, leamos bien los mensajes que nos llegan, de todo lado, en casa, en familia, en el trabajo, porque eso lo llevamos. Y lo otro que les diría es que la forma importa, ¿no? La forma importa mucho. Cómo decimos las cosas importa exceso. Y lo digo porque es un reto que todos, me incluyo, tenemos que siempre trabajar. A veces nos gana que en una reunión alguien dijo algo así, no, que tú, no, y no es un tema de la persona, es un tema del problema, qué quieres solucionar, ¿no? Qué quieres abordar. Entonces creo que es un punto importante, ¿no? El cómo lo expresas, cómo expresas tu idea es súper valioso, ¿no? Hay un estudio bien interesante que hizo Adam Grant, que es uno de los profesores fundadores de diversas corrientes, pero él ve todo lo que es la comunicación a gran nivel. Y él decía que hay los givers y los takers, ¿no? Los que dan y los que quitan, ¿no? Y tiene una teoría bien bonita al respecto en The Wharton School, él está. Y él comentaba eso, ¿no? Que a veces hay personas que dicen cosas quizás no de la forma correcta. Digamos, tú los ves, son un poco más serios, duros y demás. Pero ya como te lo dijo así, ya es malo. No, esa opinión no. Porque él es negativo. De repente, quítale la forma. Imagínate que te lo hubiera dicho súper contento. Lo que te dijo, ¿tiene sentido? Entonces, a veces, cuestionar por la forma de cómo te dijo. No. ¿Qué te dijo, no? Analice. Entonces, cómo interpretamos los mensajes me parece valioso. Y lo otro, cómo hacemos llegar también nuestras palabras a los demás. En todo sentido, seas un reclutador, seas un líder, seas alguien que está abajo y quiere dar su opinión, cómo la haces llegar, cómo la sustentas, la argumentas, es fundamental en la vida. Perfecto, entonces ya saben, veamos el vaso medio lleno y cuidemos bastante las formas. Muchísimas gracias, Yair, por haber estado acá. Ha sido una conversación muy interesante. Nuestra audiencia, de hecho, se queda con bastantes herramientas, tips para poder implementar, ya sea en su vida a día, familiar, amical y laboral también. No, muchísimas gracias por haber estado aquí. A ti por la invitación, espero que te vaya súper bien con esta iniciativa tan bonita, que vengan más personas a compartir y que sigan estas diversas entrevistas que se vienen. Cuéntanos, Yair, ¿dónde te podemos encontrar?
En LinkedIn, ahí estoy siempre. Me pueden ubicar como Jair López, JHIR López. Siempre comparto contenido, diversos temas. Tengo varios videos también en los cuales de los temas que hemos hablado los comparto. Me pueden escribir por interno, dejar su huella. Siempre estoy en LinkedIn, así que ahí nos vemos. Genial, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos, por haberse quedado hasta acá. Recuerden por favor suscribirse, darle me gusta, comentar y sobre todo compartir con las personas que puedan necesitar para que juntos podamos crear una sociedad que convive en armonía a través de una comunicación efectiva. Nos vemos la siguiente semana.